Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchísimos de ustedes les apasiona, y a mí la primera. Vamos a hablar de ese momento que todos estábamos esperando, ese instante que ha puesto patas arriba el universo de Hande y Kerem. Hande ha dado luz verde. Sí, habéis oído bien, la luz verde que muchos veíamos venir, pero que ahora es una realidad palpable, una chispa que ha encendido una nueva etapa en esta historia que nos tiene a todos enganchados. Y hoy vamos a desgranar todo lo que esto significa. Vamos a analizar las posibles consecuencias, a especular sobre lo que puede pasar ahora, los retos que podrían enfrentar, y por supuesto, a disfrutar de cada uno de los momentos que se nos avecinan, porque sabemos que esta historia es un torbellino de emociones. Antes de que empecemos, quiero recordarles que este canal es su espacio seguro para compartir sus propias teorías, para debatir, para emocionarse y, por supuesto, para ser parte de esta gran comunidad que hemos formado. Así que si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, y por supuesto, a que te unas a la conversación en la sección de comentarios. Ahora sí, sin más dilación, vamos a adentrarnos en el universo de Hande y Kerem. Bien, el aire huele a cambio, ¿verdad? Tras semanas, meses incluso de señales, de miradas que hablaban más que las palabras, de esa tensión palpable en el aire que cortaba con un cuchillo, Hande finalmente ha dado ese paso que todos esperábamos. Ese sí que no se dice con la boca, sino con la mirada, con un gesto, con una sonrisa cómplice. Ese adelante que ha hecho que las piezas del puzzle empiecen a encajar de una manera que jamás hubiéramos imaginado. Y es que, seamos sinceros, la historia de Hande y Kerem es de esas que enganchan, de esas que te hacen creer en el destino, en las segundas oportunidades, en las conexiones que trascienden la pantalla. Hemos sido testigos de cómo su amistad ha evolucionado, de cómo la química que compartían se ha convertido en algo más, en una fuerza que los atrae inevitablemente el uno al otro. Hemos visto sus risas, sus silencios, sus miradas cargadas de significado, y ahora, estamos aquí, al borde de un precipicio que nos promete emociones fuertes. La luz verde de Hande no es solo un semáforo que permite avanzar, es una puerta que se abre a un mundo de posibilidades, a una nueva etapa en su relación, una etapa que seguro que estará llena de desafíos, de momentos dulces y, por qué no, de alguna que otra tormenta que deberán superar juntos. Porque, seamos realistas, no todo será un camino de rosas, las relaciones son complicadas, y más si cabe cuando hay una historia previa, cuando hay sentimientos latentes, cuando hay un pasado que puede volver a llamar a la puerta en el momento menos esperado. Pero, ¿qué es lo que puede pasar ahora concretamente? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Pues bien, prepárense porque vamos a analizarlo a fondo. Para empezar, es muy probable que veamos un cambio en su dinámica, una evolución en la forma en la que se relacionan. Es posible que esos acercamientos sutiles, esas miradas furtivas, se transformen en una comunicación más directa, en una expresión más abierta de sus sentimientos. Quizás se permitan ser más vulnerables el uno con el otro, mostrar sus inseguridades y miedos, compartir sus sueños y anhelos. Y es que cuando se da luz verde a algo, se abre la puerta a la intimidad, a la confianza, a la conexión a un nivel más profundo. Ya no se trata solo de una atracción física, de un juego de seducción, sino de un compromiso emocional que implica dejar de lado las máscaras y mostrarse tal y como son, con sus virtudes y sus defectos. También es posible que veamos un aumento en las demostraciones públicas de afecto, aunque sean pequeñas y sutiles. Quizás un roce de manos, una mirada prolongada en medio de una multitud, un gesto de complicidad que solo ellos entiendan. Estos detalles son los que hacen que sus seguidores se vuelvan locos, los que alimentan la pasión que sienten por esta pareja, y los que nos hacen creer que, a pesar de los obstáculos, el amor siempre encuentra su camino. Pero ojo, no todo será un camino de rosas, como os decía antes. La relación de Hande y Kerem es única, está cargada de historia, de experiencias compartidas, de aprendizajes. Y es precisamente todo esto lo que puede generar cierta incertidumbre, ciertos miedos, ciertos fantasmas del pasado que pueden volver para atormentarlos. Es posible que tengan que enfrentarse a sus propios demonios, a sus inseguridades, a sus dudas. Es posible que tengan que trabajar en la comunicación, en la confianza, en el respeto mutuo. Y es que el amor no es solo pasión y alegría, también es compromiso y trabajo constante, es esfuerzo y superación de obstáculos. Además, no podemos olvidar el texto mediático en el que se desenvuelve su relación. Hande y Kerem son figuras públicas, son personajes que están constantemente bajo el foco de la atención,
y esto puede generar una presión extra, una dificultad añadida para llevar su relación de la manera más natural posible. Los rumores, las especulaciones, las críticas, pueden afectarles, pueden hacerles dudar, pueden poner a prueba la solidez de su vínculo. Por eso es fundamental que sean capaces de proteger su espacio íntimo, de preservar su privacidad, de mantener su relación alejada del ruido mediático. Y esto no siempre es fácil, sobre todo cuando eres una figura pública, cuando cada paso que das es analizado y juzgado por millones de personas. Pero si hay algo que Hande y Kerem han demostrado es su capacidad para sobreponerse a la adversidad, su resiliencia, su fortaleza. Han sabido construir una relación basada en la confianza y el respeto, y estamos seguros de que sabrán superar los retos que se les presenten. Ahora bien, vamos a especular un poco, ¿no? Porque es lo que más nos gusta. ¿Qué tipo de pareja veremos a partir de ahora? ¿Serán una pareja de esas que lo gritan a los cuatro vientos, de esas que no tienen miedo de mostrar su amor en público? ¿O serán más discretos, más reservados, más cuidadosos con su privacidad? La verdad es que ambos tienen personalidades muy diferentes, y será interesante ver cómo se complementan, cómo encuentran el equilibrio entre sus necesidades individuales y las de la pareja. Es posible que veamos momentos románticos tiernos, llenos de detalles que nos roben el corazón. Pero también veremos momentos de tensión, de desacuerdos, de confrontaciones. Y es que así son las relaciones, una montaña rusa de emociones, un vaivén constante entre la alegría y la tristeza, entre la cercanía y la distancia. Pero lo importante es que a pesar de todo, el amor prevalezca, que sean capaces de superar los obstáculos juntos, de crecer como personas y como pareja. Y claro, no podemos olvidar el papel que juega el entorno en esta historia. Sus amigos, sus familias, sus compañeros de trabajo, todos ellos tienen un impacto en su relación. Puede que haya personas que los apoyen, que celebren su amor, que les den ánimos. Pero también puede que haya personas que no estén de acuerdo con su relación, que intenten ponerles trabas, que generen conflictos. Por eso es fundamental que Hande y Kerem se mantengan unidos, que se apoyen mutuamente, que construyan un espacio seguro en el que puedan sentirse libres para ser ellos mismos, sin importar lo que digan o piensen los demás. Y es que a veces el mayor obstáculo para una relación no son los sentimientos de los demás, sino las propias inseguridades, los propios miedos. Por eso es fundamental que ambos sean capaces de superar sus propios fantasmas, de confiar el uno en el otro, de construir una relación basada en la honestidad y la transparencia. Ahora imaginemos por un momento cómo sería su día a día. ¿Qué tipo de actividades compartirían? ¿Cuáles serían sus citas favoritas? ¿Cómo celebrarían sus momentos especiales? Es probable que veamos cenas románticas, paseos al atardecer, escapadas de fin de semana. Pero también es probable que veamos noches de pelis en casa, conversaciones profundas, momentos de risas y complicidad. Y es que el amor no está solo en los grandes gestos, sino también en los pequeños detalles, en esas pequeñas cosas que hacen especial una relación. Es probable que los veamos apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales, animándose en sus momentos de duda, celebrando sus logros. Y es que una pareja de verdad es aquella que te acompaña en el camino, que te apoya en tus sueños, que te hace sentir que eres capaz de conseguir cualquier cosa que te propongas. Pero, ¿y si esta luz verde no es el final del camino, sino solo el comienzo? ¿Y si la historia de Hande y Kerem tiene aún muchas páginas por escribir? ¿Y si nos esperan nuevas sorpresas, nuevos giros inesperados, nuevas emociones que nos dejarán sin aliento? La verdad es que con ellos cualquier cosa es posible. Son una pareja que rompe los esquemas, que desafía las convenciones, que nos demuestra que el amor puede surgir en el lugar más inesperado y de la forma más sorprendente. Y por eso precisamente nos tienen tan enganchados. Y es que la expectación es máxima. La comunidad de seguidores está al borde de un ataque de nervios, esperando ansiosamente cada nueva pista, cada nueva señal, cada nuevo gesto que pueda confirmar que este amor es real, que esta luz verde es el comienzo de una nueva etapa. Y es que a veces las historias de amor nos enganchan tanto porque nos vemos reflejados en ellas, porque nos hacen creer que es posible encontrar a esa persona que nos complemente, que nos entienda, que nos ame tal y como somos. La historia de Hande y Kerem es un ejemplo de ello, una historia que nos hace soñar, que nos inspira, que nos recuerda que el amor es la fuerza más poderosa que existe. Y ahora, Theo. En esta luz verde, esta historia está a punto de empezar un nuevo capítulo, un capítulo que promete ser aún más emocionante, aún más apasionante, aún más lleno de sorpresas.
Así que prepárense para disfrutar, para emocionarse, para reír, para llorar, para sentir cada uno de los momentos que nos deparan Andy y Kerem. Porque esta historia está lejos de terminar, esta historia apenas está comenzando. Es más, me atrevería a decir que este es el momento más importante, donde la verdadera historia empieza a escribirse. Ya hemos sido testigos de los titubeos, de las dudas, de los miedos, y ahora, con la decisión de Andy, se inicia el camino de la verdad, el camino del amor real, sin caretas, sin máscaras, un camino que estamos todos deseando transitar con ellos. Pensemos también en cómo influye esto en sus carreras profesionales. ¿Veremos proyectos juntos? ¿Veremos entrevistas conjuntas? ¿Cómo gestionarán la atención mediática ahora que son una pareja oficial, o al menos, que están dejando entrever su romance? Las posibilidades son infinitas y esto, amigos, es lo que más nos entusiasma. El mundo entero está expectante a ver cómo se desenvuelven, cómo crecen como pareja, cómo gestionan sus vidas profesionales y sentimentales. Y es que este es un tema que nos fascina, nos absorbe y que por supuesto, nos hace desear con todas nuestras fuerzas que tengan el final feliz que merecen. Una luz verde que esperemos sea la guía para una relación llena de felicidad, amor y complicidad. Y no olvidemos la importancia que tiene la comunicación en todo esto. Una comunicación honesta, abierta, sincera, es la base para cualquier relación exitosa. ¿Cómo se comunicarán Andy y Kerem? ¿Serán directos o preferirán los gestos? ¿Hablarán de sus problemas abiertamente o preferirán guardárselos para ellos? Estar atentos a estos detalles será crucial para entender cómo avanza su relación. Hemos recorrido un camino fascinante analizando cada detalle, cada posibilidad, cada escenario que se abre tras esta luz verde de Andy. Hemos hablado de la dinámica de su relación, de los retos que podrían enfrentar, de las expectativas que tenemos como fans. Hemos especulado sobre su futuro, hemos imaginado sus momentos más íntimos, y nos hemos emocionado con cada una de las posibilidades que se presentan. La verdad es que este ha sido un viaje increíble, un viaje que no habría sido lo mismo sin ustedes, sin su apoyo, sin su participación, sin su pasión por esta historia. Espero que hayan disfrutado tanto como yo analizando todos los escenarios que se presentan, y que se sientan tan emocionados como yo ante lo que está por venir. La luz verde de Andy no es solo un punto de inflexión en su relación, es también un símbolo de esperanza, una señal de que el amor siempre encuentra su camino, de que las segundas oportunidades existen, de que los sueños pueden hacerse realidad. Y es que esta historia nos ha enseñado que el amor no es perfecto, pero es maravilloso, que es una fuerza que nos mueve, que nos transforma, que nos hace mejores personas. Y ahora con este nuevo capítulo, estamos listos para seguir disfrutando de cada uno de los momentos que nos depara. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por ser parte de esta comunidad tan maravillosa, por compartir sus ideas, sus emociones, sus teorías. Y como siempre me encantaría leer sus comentarios, saber qué piensan ustedes sobre esta luz verde, cómo creen que evolucionará la relación de Andy y Kerem, qué tipo de sorpresas esperan. Así que no se corten, escriban sus opiniones, sus predicciones, sus deseos, que estaré encantada de leerlos. Recuerden que este es su espacio seguro para compartir, para debatir, para emocionarse. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante, si les ha entretenido, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así seguiremos creciendo como comunidad, y seguiremos compartiendo nuestra pasión por estas historias que nos hacen soñar. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque seguiremos analizando cada detalle de esta historia que nos tiene a todos enganchados. Así que de nuevo muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo, por su cariño, y recuerden, el amor siempre encuentra su camino. Hasta la próxima.